Capítulo 39. A la mañana siguiente, justo pasadas las 9, una Mercy falta de sueño, aunque contenta, estaba sentada frente a Hamilton, el centinela de los Silver Blade, con el que se había divertido hacía muchas lunas. Al mirarle de pronto se dio cuenta de que era un hombre muy guapo. Sí, eso ya lo sabía, pero solo como un complemento de su fuerza y velocidad. Pero ese día veía su cara de verdad. Los rasgos cincelados, la preciosa piel bañada por el sol, que había heredado de un antepasado mediterráneo, los vívidos ojos de color topacio y el cabello negro. ¿Por qué me estás mirando como si fuera un bicho? Preguntó, entregándole los archivos que podría haberle pasado vía correo electrónico. Era una indirecta muy clara, pero no había actuado al respecto, lo cual hacía sospechar a Mercy. Acabo de darme cuenta de lo guapo que eres. Hamilton se puso rojo como un tomate. Joder, Mercy. Lo siento, dijo con una amplia sonrisa. No lo sientes. No. Poniendo los ojos en blanco, se recostó contra el respaldo de la silla. Por casualidad, no habrá en tu clan alguien más como tú, ¿verdad? No, soy única. Le miró fijamente. No estarás intentando echarle el anzuelo a alguna mujer, ¿no? ¿Por qué no cierras el pico? Pero le dijo riendo. No, pero mantengo los ojos abiertos. Estoy deseando sentar la cabeza. Eso es una contradicción, repuso a la ligera, aunque su mente estaba atando cabos. ¿Has vuelto para ver si yo era tu compañera? Él se encogió de hombros. Teníamos buena química y somos amigos. Supuse que no tenía nada de malo venir a olfatear otra vez. Ya sabes a qué me refiero, así que deja de cachondearte y asegurarme bien. Pero ya veo que llego demasiado tarde. Mercy tenía un mal presentimiento en la boca del estómago. ¿Y cómo sabes tú eso? La capa de olor es reciente, pero no cabe duda de que está ahí. Te han marcado, chata. Sonrió de oreja a oreja. ¿Sabe el pobre diablo lo que le espera? A Mercy se le formó un nudo gigante en los intestinos. No era de extrañar que Hamilton hubiera captado el olor antes que los de su propio clan. Estos sabían cuánto tiempo tenían que pasar juntos Riley y ella, y lo más seguro era que lo achacaran a una capa superficial debido al contacto. Pero se había duchado esa mañana después de que Riley se marchara y se había echado crema corporal que olía muy bien. Y si Hamilton aún podía percibir a Riley, no era necesario dejarse llevar por el pánico, se dijo. A menudo los amantes llevaban un manto de olor que dejaba claro quién pertenecía a quién. Hombres y mujeres por igual. ¿Cómo es la capa de olor? Hamilton le lanzó una mirada afilada. Luego silbó. No lo sabías. Responde a la pregunta. Lo he captado en cuanto has entrado por la puerta. Estoy percibiendo una muy clara vibración que dice no tocar. Mercy maldijo entre dientes. Y otra vez más. Es el inicio de la danza de apareamiento. Razón por la que estoy sentado bien lejos a este lado de la mesa y no establezco ningún contacto físico, repuso Hamilton, levantando las manos en el aire. No tengo ganas de que me persiga algún hombre rabioso que haya decidido que he tocado a su mujer. Yo no soy la mujer de Natty. Aún no, claro. ¿Soy el primero en percibirlo? Él asintió, tratando de recuperar el equilibrio cuando el mundo acababa de irse a la deriva. Teniendo en cuenta que en tu clan no hay nadie que sea precisamente un inepto, comentó, significa que el cambio es reciente. Es muy probable que yo lo haya captado porque hacía mucho tiempo que no te veía. Y porque eres soltero, replicó con los dientes apretados, percatándose de que la danza tenía que haberse iniciado en la noche pasada. Al aceptar la palabra de Riley de que intentaría no volver a herirla como había hecho el día anterior, había confiado en Riley a un nivel en que nunca hasta entonces había confiado en un amante. Más aún, Riley había confiado en ella. Todos los hombres que me he encontrado esta mañana estaban emparejados. Ellos no perciben el olor con tanta intensidad. Bueno, ¿y quién es el afortunado? Voy a matarle, farfulló. Lo sabía y no me ha dicho nada.
Los machos cambiantes siempre sabían cuándo comenzaba la danza. Ah, Mercy, yo tampoco te lo diría. Mercy sintió que sus ojos se volvían felinos. Hombres, venga ya, repuso con voz lánguida. Mira cómo estás reaccionando. A las mujeres dominantes no os gusta la idea de que os aten. Así que si fuera yo, y por cualquier motivo tú no te hubieras dado cuenta del olor, me aseguraría de que estuviéramos comprometidos del todo antes de decir nada. Así hay menos posibilidades de que decidas no aceptar el emparejamiento. Se puso en pie y le hizo una reverencia burlona. ¿Estás segura de que no conoces a nadie como tú? Mercy se lo pensó un momento. Índigo. La teniente de los lobos soltó un silbido. Está como un queso. ¿Saldría con un leopardo? Pregúntaselo. Eso pienso hacer. Le tendió la mano para que le diera el número de Índigo. Mercy se lo dio en agradecimiento por haberse ido de la lengua con lo de la danza de emparejamiento. También le dio un consejo extra. No intentes ponerte en plan dominante con ella. Te comerá para desayunar y luego te chupará el tuétano de los huesos como postre. Hamilton sonrió como si acabaran de decirle que le había tocado 1.000.000 de pavos, lo que era un indicativo de la confianza que tenía en sí mismo. Pensó, cuando él se marchaba. Ahora era todo risas y juegos, pero si la cosa se ponía seria, seguramente perdería la cabeza igual que Riley e intentaría proteger a Índigo de todo peligro. Pagaría por ver el espectáculo pirotécnico, pensó. Claro que Riley había visto el error en su proceder. Más aún, le había permitido vislumbrar su corazón, algo que jamás habría esperado que hiciera. Aquello había sido su fin. 10 minutos después, Riley la sorprendió de nuevo. Tenemos que ir a echar un vistazo a un cadáver. Mercy parpadeó. ¡Wow! ¡Qué romántico! La información me ha llegado a mí porque estoy a cargo de la vigilancia de la ciudad de esta mañana, pero he pensado que querrías participar. Me paso a recogerte. Cogeré un equipo con guantes y otras cosas. No tardaron mucho en llegar hasta el cadáver, descubierto por una pareja de las ratas en uno de los rincones menos accesibles de la bahía. La información había llegado a oídos de gatos y lobos en vez de a la policía, lo que significaba que tenían el campo despejado al menos durante un breve espacio de tiempo. El cuerpo estaba empotrado entre varias rocas que al parecer había sido arrastrado por la marea alta. Después de aparcar el coche a la sombra de un árbol grande, bajaron por el diminuto camino de acceso de tierra para investigar. Aunque el mar había hecho su trabajo bastante bien, atenuando el olor natural del hombre, ambos captaron un débil matiz metálico. Un sí, dijo Mercy, acuclillándose junto al cadáver. Esos escuadrones de los que nos hablaron Sasha y Jude deben de estar peinando la ciudad buscándole. Todos los sí que desaparecían sin explicación de la CINET eran rastreados para verificar la razón de su súbita desconexión. Riley asintió. En cuanto la policía se entere de la existencia del cadáver, perderemos toda esperanza de descubrir cómo ha acabado aquí. Tengo conocimientos suficientes para procesar esto, repuso. Si traemos a nuestros técnicos, revelaremos el juego. No había mucho más allí. 2 personas podían mantenerse por debajo del radar, pero un equipo sería muy visible. Eso mismo pensaba yo. En cualquier caso, podría tratarse simplemente de un ahogamiento o un suicidio. Se puso un par de finos guantes y procedió a examinar el cuerpo en busca de evidencias de la causa de la muerte del hombre, mientras que Riley tomaba fotografías con una pequeña cámara de alta resolución. Los peces deben de haberlo mordido y se han llevado algunos golpes, pero no veo nada que indique que haya sido un asesinato. Claro que no soy una experta. Riley se dio con el dedo en la rodilla. ¿Puedes tomar algunas muestras sin que se note? No hay problema. Lo haré de una de las marcas de mordeduras de peces. Estaba extrayendo sangre mientras hablaba. Hace tiempo que no he hecho nada parecido. ¿Te recuerda a la facultad de medicina? Mercy le lanzó una mirada cortante. Veo que la investigación que hiciste sobre mí fue concienzuda. Por supuesto. Riley mantuvo la vigilancia del lugar mientras hablaba, cerciorándose de levantar también la vista al cielo.
Los halcones vienen hoy. Quieren que les demos permiso para sobrevolar las tierras del clan. Mercy cogió algunas muestras, apuntando con rapidez de dónde había sido tomada cada una. El proceso lleva ya un tiempo abierto. El clan de los Whitehaven ocupaba un territorio, una extensa franja de Arizona, que limitaba con las tierras de los Snowdancer. Su solicitud no era extraña. Los cambiantes aves, sobre todo las especies que tenían que volar lejos y cubriendo una amplia superficie, a menudo negociaban tales tratados, el derecho a volar a lo largo de rutas bien delimitadas. Si los Windhaven querían, aunque solo fuera privilegios de aterrizaje limitados, tendrían que aceptar una especie de alianza, pero antes los Snowdancer y los Dark River como principales aliados de los lobos tenían que declararlos dignos de una alianza. Un socio débil podría causar graves daños. No obstante, parecen bastante sólidos. Supongo que lo averiguaremos cuando nos reunamos. La miró mientras ella se quitaba los guantes y los colocaba en una bolsa de desechos de riesgo biológico antes de cerrar el maletín. ¿Hecho? Sí, al menos tenemos esto. Hizo una mueca. Es probable que no sea suficiente para conseguir alguna respuesta concluyente. Puede que tengamos suerte con los análisis de sangre. Le tendió la mano para que le pasara el equipo. Al ver que ella se limitaba a enarcar una ceja, Riley ni siquiera se inmutó. Soy más fuerte. Chúpate esa. Mercy se quedó boquiabierta cuando él le lanzó a la cara algo que ella le había dicho en más de una ocasión. Aprovechando la oportunidad para hacerse con el maletín, Riley subió por las rocas a grandes zancadas hacia el coche por delante de ella. Dado que estaba de espaldas a la gata que le seguía, Riley no vio la sonrisa que se dibujó en sus labios. Mercy echó un vistazo a su móvil cuando llegaron de nuevo al coche. Los halcones lo han pospuesto, le dijo a Riley. La reunión se traslada a pasado mañana. Debe de haber sido algo gordo, murmuró Riley. Llevan meses trabajando para alcanzar este punto. De acuerdo con él, Mercy borró el mensaje. Estoy pensando en hacer que una rata dé un soplo anónimo sobre la ubicación del cadáver. No es oportuno dejar que se descomponga a la intemperie, a saber qué hay en su organismo. Tengo que conocer a más ratas. Taejan no era como me esperaba. Mercy hizo la llamada antes de responderle. Los lobos no les gustáis tanto como los leopardos, repuso al colgar. Por lo visto os conocen por haber amenazado con despellejar a cualquier rata que vierais husmeando. Riley esbozó una sonrisa sombría. Eso fue cuando eran espías sin ninguna lealtad hacia nadie. Ahora son socios valiosos. Mercy soltó un bufido, pero a Leopardo le intrigaba su lógica. Con lo ágil que era, necesitaba un compañero que pudiera estar a la altura, tanto a nivel mental como físico. Volviendo al cadáver, no sé cómo encaja esta situación y este tipo en el reciente montón de sí que se vuelven locos. ¿Sabes de algún incidente en el que no se haya encontrado al responsable? No, yo tampoco. Pero la policía no nos manda boletines precisamente. ¿Qué hay de aquel poli? ¿Quién? ¿Max? Mercy frunció el ceño. Regresó a Nueva York. Puede que tenga contactos. Mercy asintió. Le pediré a Clay que contacte con él. Pero si los sí deciden echar tierra sobre el asunto, nadie sabrá nada. Exhaló un suspiro de frustración. ¡Ay! Mercy, dijo con un tono tan contenido que indicaba una gran emoción. ¿Qué sucede? ¿He salido ya del agujero en que me metí en la última operación? A lo mejor, pero estaba tan serio que no pude evitarlo. Alzó la mano y le acarició la mandíbula con la yema de los dedos, con el alma rebosante de ternura. Riley se lo guardaba todo hasta tal punto que sería muy fácil herirle sin llegar a saber jamás que lo había hecho, pensó. Sí, ha salido de ese agujero. Riley se estremeció. Lo has descubierto. ¿Cuánto tiempo crees que iba a pasarme desapercibida en la danza de emparejamiento? Cruzó los brazos, aunque solo tenía ganas de acariciar. ¿Podemos hablar de eso más tarde?
Echó una mirada al maletín que él había dejado en el asiento de atrás. Después de que dejemos las muestras, me ocuparé de que uno de mis hombres las lleve a Sierra Tech. ¿Te parece bien? Mercy asintió. La respetada empresa de investigación y desarrollo era en su mayoría comercial, pero una pequeña área se dedicaba a investigar cosas que los clanes necesitaban saber. Dado que los Dark River y los Snow Dancer financiaban esa sección con sus propios fondos, a la minoría de accionistas no les molestaba, y ambos clanes contaban con un lugar en el que se podía realizar ese trabajo con eficiencia y privacidad. Deja que llame a Ashaya y le hable de las muestras. Probablemente querrá ir allí. Cuando terminaba la conversación con la CM, se acordó de otra cosa. ¿Has logrado hablar con Nash otra vez? Sí, pero no quiere compartir ningún detalle de su investigación por teléfono, respondió Ashaya. Lo siento. Sé que necesitas más para evaluar su necesidad de protección. No es culpa tuya. Se recostó contra el asiento. Déjame ver si puedo fijar un cara a cara. Puede que así consigamos algo. Buena suerte. La MentalNet fue a visitar a Fight mientras estaba sentada en el despacho que Bond le había instalado. Un despacho que adoraba porque era tan salvaje como el hombre que era su compañero, pues estaba situado en una cueva excavada en la espectacular caverna principal que Bond había convertido en un hogar. Las paredes de esa caverna estaban incrustadas de minerales, haciendo que los delgados tubos ensartados por toda la casa irradiaran luz. Dichos tubos proporcionaban calor y luz de forma ecológica, envolviéndola en una cálida atmósfera. Era solo un elemento más del conjunto que se sumaba a un sentimiento de absoluta seguridad, pensó. Nadie se atrevería a tocarla ahora que pertenecía a Bond, pero era agradable poder trabajar sin preocupaciones. La ruta hasta la casa de Bond y suya estaba repleta de todo tipo de trampas que pudiera imaginarse, y algunas que la gente jamás podría imaginar. Tendida en su sillón reclinable preferido, comenzó a repasar la lista de previsiones que le habían solicitado. Como era natural, nunca realizaba ninguna predicción de negocio sola. Siempre existía la posibilidad de caer en una espiral Cassandra, la peor crisis mental que podía destruirla. El vínculo de pareja limitaba el peligro, pero ni Bond ni Elia querían correr el riesgo, no cuando ya era tan vulnerable a las visiones oscuras, aquellas que se colaban en su mente sin avisar. Pero incluso en esas visiones había aprendido que utilizar el vínculo de pareja para centrarse, de modo que la pesadilla no la dominara, pensó con orgullo. En comparación con aquello, jugar con la lista, preparar su cerebro, era del todo seguro. Estaba repasando la lista por tercera vez cuando la MentalNet llamó. No podía verla en realidad. Nunca había sido capaz de hacerlo. Simplemente sabía que estaba allí. Una vasta e infinita presencia, sin edad determinada e infantil a un mismo tiempo. Ese día atrapó la lluvia de rosas que arrojó en su mente en lo que era su versión de un saludo y rió. Hablar con la MentalNet era complicado. Esta parecía comprender mejor las imágenes que las palabras, y sin embargo, era la bibliotecaria de la CINET. Retenía y organizaba los millones de palabras que pasaban por la red, y era un ente consciente que cambiaba con la red. A la lluvia de rosas siguió un torrente de imágenes que Faye a duras penas pudo procesar. Violencia, sangre, suicidio, una y otra vez. Le enseñó a la MentalNet una mano con la palma levantada, su ya familiar señal para que fuera más despacio. Esta la obedeció, aunque lo que entendía por ir despacio era casi demasiado rápido para que su cerebro pudiera procesarlo. Pero era mejor que antes. Atrapando la avalancha de imágenes, las dejó a un lado para revisarlas más tarde, sintiendo la angustia de la MentalNet. Preocupada, Faye le envió a la MentalNet la imagen de una mujer representada en negro, la Mental Dark. Era la gemela de la MentalNet, nacida del horror, el sufrimiento y la maldad que los sí habían sofocado con el silencio. Faye sabía, por dolorosa experiencia, que la Mental Dark era muda, pero había encontrado la forma de gritar.
de desahogarse a través de actos de violencia cometidos por aquellas mentes frágiles predispuestas hacia la oscuridad. Le preguntó a la MentalNet si su gemela estaba detrás de la oleada de violencia. La respuesta le llegó en una fracción de segundo e incluso menos. La imagen que le había enviado le fue devuelta, pero con la Mental Dark borrada. De modo que la Mental Dark no estaba intentando hablar del modo limitado y torturado que le era posible. Pero luego la MentalNet le envió otra imagen. Una imagen de la CINED atravesada por hebras de oscuridad, salvo que aquella oscuridad no era normal, no era sana, era pútrida, de un modo que Faith no podía explicar, tan solo lo sentía en lo más profundo de su alma. Una imagen de miles de lágrimas que superpuso a la instantánea de la CINED. La CINED se estaba muriendo, pensó Faith, y la MentalNet era la CINED en muchos aspectos. El corazón le dio un vuelco, pero aquel envío tenía también otro mensaje. Tal vez la Mental Dark no estuviera promoviendo aquellos actos, pero su influencia había corrompido de manera sutil a otro u otros. No obstante, a pesar de que resultaba tentador pensar en la Mental Dark como un ente malvado, Faith sabía que era erróneo hacerlo así. La Mental Dark era también un ser consciente y la culpa de su demencia radicaba en el silencio. Envió a la MentalNet la imagen de unos brazos abiertos, un ofrecimiento de ayuda. La respuesta fue un globo, pero un globo lleno de colores de la red, estrellas blancas sobre un fondo de negro terciopelo. Rodeando ese globo había un escudo brillante que repelía sus manos. La red no estaba preparada para recibir ayuda, pero había grietas en aquel escudo. Tocó una con el dedo y supo que era Jude. La que estaba al lado era Walker, y no lejos de estos, Sascha. Muchas, muchísimas grietas finas. La más aislada, la más nueva. No, era la primera, solo que estaba oculta, bien oculta. Y era un hombre poderoso, increíblemente poderoso. Cuando aquel fantasma... ¡Ah! Susurró, dándose cuenta de que era lo que estaba tocando. El fantasma. Cuando el rebelde más famoso de la red rompiera el silencio, el escudo se haría añicos. Lo que la MentalNet no pudo decirle, y su don de clarividente se negaba a ver, era si la CINED sobreviviría o se ahogaría.